Receta número 155 de Python 3. Nos piden que registremos una clase como subclase de una clase padre, de una superclase, a través de register, un módulo, un método que encontramos en el módulo ABC. Vamos a crear una jerarquía de herencia. Llevemos a la primera clase, a la clase padre, figura, y le vamos a indicar que herede de ABC, una clase contenida en el módulo ABC, from ABC import ABC. Ok, no vamos a escribir ninguna implementación, vamos a hacer este ejemplo supremamente práctico. Creemos una clase que es candidata a ser subclase de figura, class triángulo. No le vamos a indicar ningún tipo de herencia por ahora y no escribimos ninguna implementación. No es el caso para esta receta. Class, también vamos a tener círculo, otra clase candidata para hacer figura. Ok, dejamos la implementación vacía y continuemos. Entonces, como nosotros indicamos en la clase padre que esta clase hereda de ABC y hereda un método supremamente interesante, el método register. Con ese método podemos decir que una clase se va a convertir en subclase de figura. Nosotros escribimos aquí figura, register y pasamos la subclase. Vamos a decir que triángulo. También podemos hacer lo mismo para círculo. Entonces, hasta este punto en la línea 20, tanto círculo como triángulo ya son subclases de figura. Sin más, con esto es suficiente para verificar que se ha hecho esa subclase virtual. Utilizamos el método isUbClass, print, un método nativo de Python, isUbClass. Entonces vamos a preguntar si triángulo es subclase de figura. Esto nos debe devolver true. Ok, ahí obtuvimos true. Sería interesante ver el resultado antes de realizar el registro. Esta expresión nos debería devolver false, porque aún no hemos realizado el registro. Volvemos a ejecutar y obtenemos false, es decir que efectivamente el método register está funcionando como esperábamos. Vale. Preguntemos si círculo es subclase de figura. Debe devolver true. Muy bien. Vale. Otro caso interesante en donde podemos aplicar este concepto de subclassing virtual, es decir, de crear subclases virtuales, es creando una clase personalizada con funcionalidad que va a heredar un tipo ya presente en Python. Por ejemplo, antes hacemos aquí un salto de línea y escribimos una nueva clase. Llamémosla estructura, un nombre genérico, estructura datos, y vamos a indicarle que herede de ABC. No escribiremos ninguna implementación por ahora. Listo. Entonces vamos a decir que estructura de datos, estructura de datos, estructura datos es clase padre de tuplas, tuple. Aquí tenemos un error, estructura datos. Voy a copiar. Está mal escrito el nombre acá, es estructura de datos. Vale. Y podemos preguntar también si tuple es subclase de estructura de datos. Esto debe volver true. Entonces, si nosotros creamos acá una tupla, digamos, datos, con estos valores, cualquier valor, y ahora indicamos isInstance, vamos a preguntar si datos es instancia de estructura de datos. Ejecutamos y nos indica que true, es decir, cualquier implementación que hagamos
aquí dentro va a ser heredada por cualquier objeto de tipo tuple. Y hemos aprendido a utilizar la clase ABC del módulo ABC para crear una jerarquía de herencia virtual por medio del método register. Este método básicamente nos indica cuáles van a ser o cuál va a ser la clase hija a partir de la clase que está heredando de forma directa de ABC. Hasta la próxima.